Vamos a presentar a Rafael Correa, expresidente de Ecuador. Rafael, soy Adrián Salonia, desde Buenos Aires, Argentina. Te saludamos. ¿Cómo estás? ¿Cómo puede estar? Muerto de vergüenza. Mil disculpas al pueblo mexicano. Un gobierno como el de Novoa no nos representa. Un niño rico al que le regalaron la presidencia porque asesinaron a un candidato y culparon a nuestra candidata, sabiendo quiénes eran los culpables. La fiscal es cómplice de esto para hacernos perder las elecciones. Pero bueno, no quiero desaprovechar esta oportunidad también para darle un abrazo fraterno a nuestra querida Argentina, que está pasando momentos muy duros. Es increíble, ¿no? Tiene la inflación más alta del mundo, más alta que la de Venezuela, pero Venezuela está bloqueada, Argentina no. Rafael, quiero compartir con vos el mensaje de la expresidenta de nuestro país, Cristina Kirchner. Los hechos de público conocimiento sucedidos en la Embajada Mexicana en Ecuador contribuyen a una agresión sin precedentes en territorio americano que vulnera tanto el derecho internacional como la tradición histórica de la República de México en materia de asilo político. Desde ese país se construyó el concepto amplio del derecho de asilo, que no solo salvó la vida de argentinos y argentinas en los momentos más oscuros de nuestra historia reciente, sino también las de muchos ciudadanos y ciudadanas del mundo. Nuestra solidaridad con el pueblo de México y su presidente, dijo Cristina ayer. Le pregunto primero si quiere hacer alguna reflexión sobre este pronunciamiento de Cristina Kirchner y después, ¿cómo lo está viviendo usted, Rafael, esta situación? Bueno, una precisión, y también con respecto a lo que tú dijiste en la introducción de esta entrevista, sin precedentes en la historia latinoamericana, sin precedentes en la historia mundial, no hay precedentes en la historia mundial. En los 70 pues se tomaron la embajada estadounidense en Teherán, pero fue el pueblo, fue la muchedumbre. En 1981 se tuvo que entrar a rescatar al embajador ecuatoriano en La Habana, pero es que habían tomado la embajada y lo tenían secuestrado al embajador. El 2019, cuando un traidor a la patria, Lenín Moreno, dio permiso a la fuerza policial británica para que entre a capturar a Julian Assange, fue con el consentimiento del gobierno. Pero es primera vez en historia que sin consentimiento del gobierno se entra a una sede diplomática que es suelo extranjero. Eso es un casus belli, es un motivo de guerra. Imagínate si era la embajada de Estados Unidos, ya estaríamos invadidos. Imagínate si eso ocurría no en Quito sino en Caracas, yo hubiera invadido Estados Unidos así no fuera su embajada. Entonces es la doble moral internacional, ¿no? Pero en todo caso, de algunos países, porque por ejemplo otros países han mostrado muchísima coherencia en esto, pero en todo caso es un casus belli. Gracias a Dios, es invasión del suelo mexicano, una agresión a México. Gracias a Dios tenemos un gobierno muy sensato que ha sabido actuar muy mesuradamente, pero fácilmente México, la segunda economía latinoamericana de las dos economías más grandes del planeta, podría bloquear el puerto de Guayaquil, de donde entra y sale el 80% del comercio internacional y no hace quebrar en 2 meses, ¿no? Entonces lo que ha hecho este niño rico, que cree que el Ecuador es su hacienda bananera, un juguete nuevo, muchacho engreído, es poner en riesgo a todo el país y hacer algo sin precedente en la historia universal, sin mencionar que secuestran en suelo extranjero la legación diplomática mexicana, y mira cómo trataron a su diplomático, él era el jefe de misión porque expulsaron a la embajadora, Roberto Canseco. Da una ternura ver la entrega con que defiende a su patria, ¿no? Sin mencionar que entran a suelo extranjero para secuestrar a un asilado. Ya tenía el asilo político Jorge Glass, o sea, destrozan todo el derecho internacional, esto ya no enfrentamos el fascismo, Adrián, enfrentamos la barbarie. Estos tipos han atentado contra los principios de la misma civilización, ya no de la democracia, de ciertos derechos humanos, principios civilizatorios los han destruido. Ahora, Rafael, los gobiernos de derecha están provocando, esto es una agresión, lo que quieren en la región es generar una grieta cada vez más profunda. ¿Qué lectura usted puede hacer en relación a esto? Creo que es un hecho aislado, porque como decía Cristina, y tú decías también, ni las peores dictaduras se atrevieron a tanto. En época de Pinochet, muchos se asilaron en la Embajada de México, y siempre se respetó la inmunidad diplomática, la invulnerabilidad de las sedes diplomáticas, y el derecho de asilo y el salvoconducto. Incluso Pinochet. Sí. O sea, creo que es un hecho aislado de un muchacho malcriado que se encontró con la presidencia, totalmente impreparado para la presidencia, y que está acostumbrado pues
a ganar siempre, con su millón a hacer lo que le da la gana, y confundió el país con su hacienda bananera. Ayer, Rafael, Pedro Brigger, que es analista internacional de esta señal de noticias, ponía el ejemplo, se va a cumplir el 25 de abril 50 años del golpe en Portugal de Salazar. Bueno, ni siquiera Salazar se animó a ingresar a una embajada, porque una embajada es un territorio internacional, si bien está ubicado dentro de un país, pero no le pertenece al país propio, como sucede en Ecuador, ¿no? Puede ser que me equivoque, pero creo que esto no tiene precedentes de la Grecia antigua, la Grecia clásica, cuando me parece que fue la Segunda Guerra Médica. Jerjes, el hijo de Darío, emperador persa que realizó la Primera Guerra Médica y la perdió, ¿no? En la Segunda Guerra Médica de Maratón, en la batalla de Maratón la perdió. Jerjes manda a sus delegados a hablar con los espartanos y asesinan a sus embajadores, porque desde esa época, o sea, estamos hablando de hace 2500 años, se respetaba pues los acuerdos diplomáticos, se respetaba a las delegaciones diplomáticas, se respetaba a los enviados diplomáticos. Estos tipos, insisto, o sea, no estamos enfrentando el fascismo, estamos enfrentando la barbarie. No están atentando solamente contra derechos humanos, contra la democracia, están atentando contra los mismos principios civilizatorios. Es monstruoso lo que ha ocurrido, de gravedad extrema. Este tipo debería renunciar y debería ser enjuiciado a nivel internacional para que no tenga un rincón del planeta donde esconderse. Pero muy probablemente, como es vasallo de los Estados Unidos, no pasará nada. Rafael, ¿cómo va a quedar institucionalmente el país después de esto? Porque se ha traspasado todos los límites. Reitero, institucionalmente, ¿después de esto qué? Tú te estás respondiendo, ha traspasado todos los límites. ¿Cómo estamos quedando? Como el país de la barbarie. Creo que Ecuador ha inaugurado el cuarto mundo. Ya no estamos en el tercer mundo, en el cuarto mundo. Nadie se ha atrevido a tanto. Por favor, Adrián, no escuché bien el nombre, Adrián. ¿No? Adrián, perfecto. Adrián, nadie se ha atrevido a tanto, ni las peores dictaduras. No, esto es patrimonio de un gobierno de extrema derecha, extrema izquierda. No caigamos en esa generalización. Esto es una excepción. Un muchacho malcriado que se encontró con la presidencia y cree que manejar un país, manejar su hacienda bananera porque explota trabajadores y no paga impuestos, se conoce todo aquello, ¿no? Pero con la prensa que tenemos, pues, lo hicieron presidente, más al haber asesinado a un candidato, nos culparon a nosotros, manipularon las cosas y lo hicieron presidente. Ahí están las consecuencias. Pero nadie se ha atrevido a tanto. Entonces, ¿cómo vamos a quedar? Ya antes Ecuador era ejemplo de todo lo bueno, les cuento a ustedes. Ahora somos ejemplo de todo lo malo. 2019 rompimos la traición milenaria del asilo y entregamos un asilado con traición a la patria de Lenín Moreno, rompiendo nuestra propia constitución y el derecho internacional. Después nos convertimos en el país, en uno de los 5 países más violentos del mundo, ¿no? Después de ser el segundo país más seguro de América Latina y el principal exportador de cocaína a Europa. Y eso es lo que sale en las noticias en Europa sobre todo. Y ahora somos el primer país en la historia universal, al menos historia contemporánea, que no respeta la violabilidad de una sede diplomática extranjera, rompiendo el Acuerdo de Viena de 1961 y no respeta la condición de asilado de un ser humano, rompiendo la Convención de Caracas en 1954. ¿Cómo esperas que quedemos a nivel mundial? Correa, el año pasado mataron a un candidato a presidente. Sí. Tengo entendido que la banda que mató a este candidato fue detenida, pero de los 8 que eran, creo que quedaron 1, porque los mataron dentro del penal. Ahora, ¿quién garantiza la seguridad de quien fue su vicepresidente? Tengo entendido que está en un penal de máxima seguridad de Guayaquil. Nadie. Mira, una de las pocas cosas buenas de lo que está pasando es que el mundo está conociendo lo que ha sucedido desde hace 7 años en Ecuador. Como somos un país marginal en el concierto internacional, nadie hacía caso al lawfare, a la guerra jurídica, a la judicialización de la política en Ecuador. Es más importante Brasil, Argentina, incluso Evo Morales por el golpe de Estado. Y nadie le hacía caso, ¿no? Porque lo estaban haciendo muy sutilmente. Pero ha sido el peor caso del lawfare. Hace 7 años no tenemos Estado de Derecho. Hay una persecución brutal contra lo que ellos llaman correísmo. Yo personalmente tengo 53 indicaciones criminales, más que el Chapo Guzmán, Pinochet, Al Capone juntos. O sea, eso insulta la inteligencia de cualquier persona mentalmente sana. Pero el mundo no se enteraba. Ahora se ha enterado, ¿no? Jorge Glass fue condenado por el caso de Brecht, ya fue anulado en Brasil,
por la evidente manipulación política. En Ecuador no se ha hecho nada y sigue condenado por eso. Fue condenado el caso en que me condenaron a mí, sobornos, en pleno COVID, donde por la falta de pruebas, porque todo fue un montaje, en la sentencia dice, nos acusan de haber manejado el sistema de compras públicas. Imagina un presidente y vicepresidente manejando el sistema de compras públicas. Es una estupidez, ¿no? No hay ningún contrato que se haya dado a cambio de soborno. O sea, mezclan cosas, que si un contratista pagaba una tarima para inaugurar el subcentro de salud que había construido, fondos ilegales para la campaña. Y si fuera cierto, se trata de financiamiento ilegal de campaña, no se trata de soborno. Pero todo fue un montaje en pleno COVID. Todos los juicios penales parados. Y como ni así tuvieron pruebas, me acusaron de influjo psíquico. Que a través de influjo psíquico manejaba una organización criminal, todo en tiempo récord para impedirme ser candidato en el 2021, y así hicieron presidente a Lasso. Y nadie se enteraba. A Jorge Glass le robaron la vicepresidencia, lo mandaron a una cárcel común. Cuando habían los motines, la centena de muertos él estaba al lado. Una vez cuando estaban evacuando, se resbaló un charco de sangre y se dañó la clavícula. Eso es lo que ha tenido que pasar Jorge Glass. Le otorgan el asilo, que significa que le están diciendo al gobierno ecuatoriano: los corruptos son ustedes, este hombre es inocente, un perseguido político, porque está expresamente prohibido dar asilo a personas culpables de delitos políticos de delitos comunes. Por supuesto, todos los gobiernos sátrapas van a decir, esto es un delincuente. Eso les toca analizar al Estado asilante, como lo hizo Bélgica. Y dicen, no, los delincuentes son ustedes. Esto es persecución política, todo esto es un montaje. Bueno, eso es lo que hizo México. Le da el asilo político y lo manda a una cárcel común de alta seguridad. Y la vida de Jorge Glass está en riesgo. Y cuidado, o sea, le pasa algo y no solo eso. Verás que después dice que le incautaron los celulares, las computadoras, y salen supuestas pruebas, supuestos chats, porque hemos vivido esos montajes anteriormente. De hecho, Correa dijo, ¿no? Noboa, que ningún delincuente, en un comunicado lo dijo, puede ser considerado un perseguido político, llamándolo delincuente a Jorge Glass. Ahora, Noboa... Pero perdóname, hagamos la pausa ahí, Adrián, porque sí, dale. Debemos crecer democráticamente, institucionalmente, a nivel de derechos humanos. Mira, pacta sunt servanda. Los pactos son sagrados, decían los romanos, ¿no? Entonces, independientemente de lo que piense un muchacho malcriado como Noboa, que el delincuente es él, porque es los grandes evasores de impuestos del país, de los grandes explotadores laborales, ¿no? Con empresas offshore que no ha declarado, etc. No, todo eso le perdona a la prensa porque es contra Correa, ¿no? Independientemente de lo que crea él, independientemente de lo que crea yo, él cree que Glass es delincuente, yo creo que es inocente. Está clarito, pues, el convenio de Caracas. Lee el artículo 4. Decidirá aquello el Estado asilante, pues después de analizar. Porque nadie va a decir te estoy persiguiendo por enemigo político. Van a decir te estoy persiguiendo por delincuente. Pues, ¿quién va a decir estoy persiguiendo a Correa, a Glass, porque son un peligro y no les puedo ganar en las urnas? Entonces tengo que hundirlo judicialmente. Pinochet asesinaba a la gente de izquierda revolucionaria diciendo que estaban asaltando bancos. ¿Qué va a decir que no, los asesinamos por ser de izquierda? Es que sea infantil para creer esas cosas. Entonces, por eso el artículo 4 prohíbe el artículo 3, otorgar asilo a personas acusadas de delitos comunes. Es decir, lo que no puede hacer México es decir, sí, Glass es culpable de corrupción, de aceptar sobornos, pero de todo modo le va a dar el asilo. Eso es imposible. Pero que sí tiene todo el derecho de decirlo, y lo dice expresamente el convenio, artículo 4 es mentira lo que están diciendo, son mentiras las acusaciones, este señor es inocente y es perseguido político. Eso dice el artículo 4. Juzgarán si es delito común o persecución política. Y es el Estado asilante el que decide. Independientemente de lo que yo piense, lo que piense la canciller, que es una incompetente completa, la canciller ecuatoriana, de lo que piense Noboa, que es absolutamente improvisado, incompetente total, es lo que dice el tratado, y claramente el que decide, el que evalúa, analiza, es el Estado asilante. Y México le ha dicho clarito, Jorge Glass es inocente, es perseguido político y los corruptos son ustedes que lo persiguen. Correa, hablando del presidente de Ecuador, de Noboa, ¿cómo llega a la presidencia? A mí me tocó de cerca porque C5N me envió la cobertura de las elecciones de Ecuador cuando termina ganando Lasso y me pareció, bueno, algo que lo vi, se lo comento, en los medios de comunicación, días previos a las elecciones, todos los medios le hacían entrevistas a Guillermo Lasso y no a su candidato. Por eso le pregunto, ¿quiénes son los aliados estratégicos de Noboa o quiénes fueron para llegar a la presidencia? ¿Los medios de comunicación de Ecuador siguen manejándose de esa manera como yo los vi hace unos años? Por supuesto, pues aquí esto amerita un análisis más profundo. Les insisto, o sea, crecer en democracia, en institucionalidad.
O sea, tener elecciones cada 4 años no significa tener democracia. Se requiere mucho más. Para empezar, y lo dice San François Rabel, uno de los santos patronos liberales, se necesita información. Si no tiene información, el voto no sirve para nada. El voto informado no sirve para nada. Y en lugar de información, tenemos manipulación por parte de los medios de comunicación. Uno de los factores determinantes para haber perdido una elección del 2021 que la teníamos ganada fue que nos acusaron de ser financiados por el Ejército de Liberación Nacional. Tal fue el show que vino, era la época de Duque, aliado de Uribe, mandaron a su fiscal Barbosa, uribista, a reunirse con la fiscal ecuatoriana, una delincuente, también que está ahí para perseguirnos, para hacer todo el show y preparar la demanda, porque habíamos sido financiados por el Ejército de Liberación Nacional, que habían descubierto, qué sé yo, una información. ¿Ya? Gana Lazo y se olvidaron de todo, porque todo era mentira, ¿no? Ahora íbamos a ganar una sola vuelta, de acuerdo con el sistema electoral ecuatoriano. Si tú tienes más de 40% en la primera vuelta y 10 puntos de diferencia al que te sigue, ganas una sola vuelta. Teníamos 42, el que nos seguía tenía 18. Ellos lo sabían, Estados Unidos lo sabía, la derecha lo sabía, y asesina a Villavicencio, acérrimo enemigo nuestro que estaba en cuarto o quinto lugar. Y con eso bajan 9, 10 puntos a Luisa, nuestra candidata que estaba liderando, ¿ya? Y sube este muchacho que tenía 4 o 5%. Vamos a la segunda vuelta. De todo modo estamos recuperando. Capturaron a los 8 sicarios. Sabían que estaban armados. No los capturaron antes, sino después del crimen. Estando bajo custodia del Estado ecuatoriano, en la cárcel, en cárceles públicas, obviamente deben ser públicas, si no serían ilegales, pero bajo la custodia del Estado ecuatoriano, asesinan a 7 de 8. Asesinan a 7 de 8. Nada de eso está esclarecido. Y el que sobrevive dicen que ha dado su testimonio, ¿no? Hay publicaciones, la esposa de Villavicencio lo dicen pseudos periodistas, ¿no? Afirman en su testimonio, nos culpan directamente de ser los autores intelectuales del asesinato de Villavicencio. Y perdemos la elección. Y todo es una mentira. Y ahora se sabe, por chat que se descubrieron en diferentes investigaciones, que siempre conoció la Fiscalía quién eran los autores de la muerte de Villavicencio, pero cayó para hacernos perder las elecciones. Todo eso es lo que hemos tenido que enfrentar. Entonces, mientras tengamos la prensa que tenemos, latinoamericanos, argentinos queridos del alma, no tendremos democracia, porque una buena prensa es vital para la democracia, pero una mala prensa es mortal para esa misma democracia, y la prensa hegemónica latinoamericana no es solo mala, es recontra mala, no informa, manipula, y democracia sin información y sin verdad sencillamente no existe. Usted sabe, no sé si quiere brindar alguna definición sobre lo que está sucediendo en la Argentina. La extrema derecha llegó al poder, bueno, con el acompañamiento hoy de los grandes grupos económicos. Tenemos una inflación, Correa, altísima. Hay una situación económica, existe hoy entre los argentinos una situación muy pero muy difícil, donde el poder adquisitivo se ha desplomado, donde se están barriendo con un montón de derechos que se habían conseguido. ¿Qué información tiene sobre lo que está sucediendo en la Argentina, gobernada hoy por Javier Milei? Mucha información, porque nos preocupa mucho Argentina. Somos muy respetuosos de las decisiones del pueblo argentino, pero sí nos dolió en el alma, ¿no? Que el pueblo de Borges, de Sábato, de Cortázar, elige un tipo como Milei, que ni siquiera sabe de economía, puede sorprender a los ígnaros en economía, pero a los que algo entendemos de economía sabemos que habla tontería. Sabemos que fue ideologizado y creyó que aprendió economías, y con cosas inviables, imposibles e indeseables, pero que está poniendo a la fuerza. Y va a sufrir mucho el pueblo argentino, a pesar que va a tener suerte, ¿eh? Se está recuperando la sequía argentina, eso es recuperar miles de millones de exportaciones de soya. El gasoducto y poliducto, me parece que en general, bueno, básicamente el gasoducto Néstor Kirchner, de Vaca Muerta, le va a ahorrar 5.000, 6.000 millones de dólares. Pero su política es tan torpe que está destrozando la sociedad argentina, está destrozando lo público, que garantiza la democracia. La educación pública es la base de la democracia. Una educación de acceso masivo, gratuita, de buena calidad, es el fundamento de una verdadera democracia. Te está destrozando todo aquello. Si ustedes quieren, en los países en vía de desarrollo, el principal indicador de la calidad de las políticas económicas no son los aplausos del Fondo Monetario, no es el riesgo país, que es la capacidad de voluntad de un país de pagar su deuda externa, es la disminución de la pobreza, sobre todo por esa extrema. Y la pobreza en Argentina está aumentando la desigualdad. Entonces, me parece increíble que se toleren estas cosas. Insisto, soy muy respetuoso de las decisiones del pueblo argentino, pero sí, no puedo dejar de expresar mi sorpresa frente a esa elección, y tal vez elección fruto de la desesperación. Porque con la inflación que ya tenían, con los problemas económicos, con el descontento con el gobierno de Alberto Fernández, creyeron que ya no tenían nada que perder.
siempre hay algo más que perder. Y ojalá, esta elección, que la respeto, pero no la comparto, no nos demuestra aquello, que siempre hay más y mucho más tal vez que perder. Bueno, usted sabe que en una de las cartas de Cristina Kirchner, que escribió hace muy poco tiempo, habla de cómo este presidente, el gobierno de la Libertad Avanza, recicló nombres de personas que tanto daño habían hecho al país, como Luis Caputo. Fue el endeudador serial del país al tomar el préstamo del Fondo Monetario Internacional. Ministro de Economía de Macri, unos años después, ministro de Economía de Javier Milei. También estuvo en el Banco Central, me parece, ¿verdad? Pero además lo simbólico en Argentina, ¿no? Los derechos humanos, y que venga un tipo que niegue las atrocidades de la dictadura, que se asocie con una defensora de esa dictadura, y él mismo sea defensor. O sea, me imagino cómo pueden sentirse las abuelas de la Plaza de Mayo, las madres de la Plaza de Mayo, los hijos desaparecidos. O sea, qué insulto para su dignidad, qué insulto para la memoria de sus padres, de sus progenitores, de los que dieron la vida, luchando por, tal vez equivocadamente, pero con recta intención, ¿no? Luchando por la justicia social, por una mejor Argentina. O sea, es muy duro lo que ha pasado en Argentina. Bien, Correa, le hago la última pregunta. Bueno, en relación a cómo empezamos la entrevista, hay mucha preocupación en la región, no solo en Quito, también en Ecuador. De hecho, Manuel López Obrador acaba de romper todo tipo de relaciones con Ecuador. Justamente ayer hizo un pronunciamiento el presidente de México. Su última reflexión, lo escuchamos. Ya te digo, o sea, lo que ha hecho Ecuador es casus belli. Es causa de guerra, es invasión de un país extranjero. Esto es lo que ha hecho Ecuador. Y añádale a esto, capturar, secuestrar, es el término exacto, a un asilado político, rompiendo la institución milenaria del asilo. Entonces, ojalá esto no quede en impunidad. Si no, te insisto, estamos atentando contra los principios mismos civilizatorios. No estamos enfrentando el fascismo, estamos enfrentando la barbarie. Un muchacho malcriado que compró la presidencia, que con sus millones se cree el rey del mundo y que cree que manejar un país es como manejar su hacienda bananera. Si permitimos que esto quede impune, el futuro para América Latina será muy gris para el mundo, porque se ha irrespetado los fundamentos de la vida civilizada, del respeto entre naciones. Entonces, ojalá no escale el conflicto. López Obrador es muy prudente, quiere mucho a Ecuador, y solo rompió relaciones, pero no podrían bloquear el puerto de Guayaquil. Esto es una agresión, es un caso bélico. ¿Te imaginas si fuera la embajada de Estados Unidos? Ya estaríamos invadidos. Entonces está manejando con mucha prudencia el gobierno mexicano, pero también tendrá que manejarlo con mucha firmeza, porque ha sido hollado su suelo patrio, han sido agredidos sus diplomáticos, se ha respetado el asilo, que de acuerdo con el derecho internacional le puede otorgar a cualquier persona, y se ha sentado un presidente nefasto, que si queda en impunidad, la propia civilización, la propia convivencia internacional está en peligro. Correa, gracias por habernos atendido, le mandamos un fuerte abrazo. Me permite agregar una reflexión final, y además es estúpido, sí, porque lo mismo pueden hacer con nuestras embajadas. Cualquiera podrá entrar en nuestra embajada. ¿Cómo vas a defender? Ahorita está rodeada la embajada ecuatoriana en Ciudad de México. Hay gente protestando afuera. Si entran en la embajada, si agreden a nuestro personal, ¿con qué cara va a reclamar el gobierno ecuatoriano? Si él hizo oficialmente, no el pueblo, oficialmente exactamente lo mismo. Entonces, además de ser barbarie, es estupidez. Un abrazo grande. Gracias, Correa. A ustedes. Por habernos fuerza atendido. Argentina. Un inmenso abrazo. Cuídense. Muchas gracias.